estamos claros en una cosa: en las guerras siempre hay bajas. Y nos declararon la guerra. Y algunos tuvimos que abandonar algunas funciones, como por ejemplo mi tarea en la ejecutiva. Pero yo nunca abandoné Podemos y estoy encantadísimo de estar donde creo que correspondo, aquí abajo, con vosotras y con vosotros. He hecho un repasito, tú sí que eres guapo. He hecho un repasito y para ser justo me fui a la ABC. Mortificación. Y fijaos, me fui a la ABC a ver el balance de la legislatura, ¿no? Porque yo escuchaba el gabinete de prensa del Partido Popular en Radio Televisión Española. Mira que hay buenos trabajadores ahí. Y tengo que decir algo en Valencia. Me partió el corazón cuando los trabajadores del Canal Nou, después de que lo cerraron, hicieron aquel vídeo diciendo: teníamos que haber estado aquí en el metro y no estuvimos, teníamos que haber estado aquí delante del juzgado y no estuvimos. Que nunca nos vuelva a pasar eso. Que estemos delante de los problemas, no al final. Es un repasito rápido, porque yo escuchaba a Rajoy, escuchaba a esta gente y decía: yo no entiendo este país del que me están hablando. Y haciendo un repaso rápido veía que, vamos a ver, ministerio por ministerio, Soraya Sáez de Santa María, y decía: pero Soraya, si negaste el asilo en un momento en donde la ciudadanía europea estaba reclamándolo, y menos mal que eso que decían que no servía para nada. Los ayuntamientos del cambio se adelantaron y accedieron que los refugiados tuvieran asilo, y obligamos al gobierno a recogerlos. Gracias, ayuntamientos del cambio. Soraya, es que me acuerdo perfectamente. Vengo hoy a hablaros de memoria. Soraya Sáez de Santa María, recordad cómo gestionó el ébola. Y aquel problema del ébola, ¿por qué fue? Porque empezaban a cerrar hospitales. Pero hay algo todavía que, como decía Margarita Nelken, ni olvido ni perdón, se nos están muriendo todos los días enfermos de hepatitis C, habiendo un gobierno que en mayoría son incapaces de darle las medicinas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y no es disparar con pólvora del rey. La Organización Mundial de la Salud puede asumir que si de repente hay un medicamento que puede salvar vidas, se puede expropiar. Está en las leyes. ¿Cómo puede nadie decir que un medicamento que se está negando a gente que está muriendo todos los días solamente lo entregan a cambio de dinero en las carreteras? Todo lo que ha permitido esos descubrimientos es de ellos, es de la comunidad. Y si necesitamos esa medicina, la queremos. ¡Ay, Montoro! Fijaos, le contaba Rafa hace un rato que es que, como animales heridos, tienen un problema, porque claro, para ellos el Partido Popular es una empresa, donde tienen que repartir sus beneficios y no les salen las cuentas. Y de repente, ¿qué actúan? Pues actúan como un pobre animal herido que se muere de sus propias heridas. Y Montoro está haciendo, ayer me lo contaban en Murcia, compañeros que están en la agencia tributaria, y me decían: no reconocemos en la historia de la agencia tributaria una etapa más triste, porque el Partido Popular ha hecho una cosa intolerable en democracia, que es utilizar los aparatos del Estado para luchar contra los adversarios políticos. Montoro, danos la lista de la amnistía fiscal. Montoro, dinos quién puede mirar en su isla y deja de perseguir a los adversarios políticos. Ese Ministerio de Justicia que sube las tasas judiciales, ese Ministerio de Justicia que también lo comentaba Rafa, el 5 de diciembre va a hacer que 1.400 casos de corrupción, de corruptos financieros, de corruptos de la política, 1.400 casos puedan quedar cerrados por el recorte de los plazos de instrucción. Y fijaos que renueva la ley de enjuiciamiento criminal, y ya digo, el 5 de diciembre ese Ministerio de Justicia nos deja ese regalito. Y por cierto, ahora que tanto nos preocupamos de los fiscales y de los jueces de otros lugares, yo les recordaría que el fiscal de España, el fiscal general de España, dimitió por presiones del Partido Popular. Menos preocuparnos por lo de otros lados y más preocuparnos por lo que nos pasa en casa.
El ministro Guindos que dice que no nos han rescatado. Pues si no nos han rescatado, ¿dónde están los 47.000 millones que le hemos dado a los bancos? Porque que yo sepa, los pequeños empresarios, los autónomos, no llegan porque no les damos préstamos. Y resulta que sí que hay muchísimo dinero para los amigos banqueros. Aquellos, recordáis también que cuando se recuperó un dinero para los preferentes, llamaron a los grandes ahorradores, no llamaron a los pequeños. Y por supuesto, los ministros van a recibir a rato, pero todavía está que reciban a nuestros compañeros de las preferentes. Empleo. Resulta que, fijaos, ahora nos dice que es que, ¿de qué os quejáis? ¿Pero de qué os quejáis? Si ha venido a arreglar España. Claro, resulta que te empiezan a maquillar cifras y hay medio millón de españolas y españoles que ya ni siquiera se apuntan a las filas del paro. Y por supuesto, una reforma laboral donde basta apuntar que prevés que vas a tener pérdidas para despedir a la gente. Y por supuesto, abaratar el despido. Cuando le preguntaba el otro día a Pepa Bueno en la SER a Rajoy, oiga, ¿y esto por qué lo han hecho? No, es que estaba todo mal, pero en cuanto a las cosas vayan bien, lo vamos todo a cambiar. Y le dice Pepa Bueno, pero entonces, el despido 33 días, ¿lo van a cambiar también? Y dice, bueno, eso no. Fijaos que hay una cosa muy de fondo. Y por eso, fijaos, nació Podemos. Me acuerdo cuando discutíamos con los compañeros, una de las ideas que teníamos era que nos daba susto que lo que estaba ocurriendo en nuestro país se convirtiera en un hecho incontrovertible. Recordábamos que estaban saliendo los jóvenes expulsados de nuestro país porque aquí no tenían ni posibilidad de estudiar ni trabajo. Estaban resignando a los mayores, asustándoles que si había un cambio iban a perder sus exiguas pensiones. Decían a los parados de larga duración que la culpa era de ellos. Contrataban economistas mercenarios para decir que no había alternativa. Si encima alguien protestaba, nos cargaban con la ley Mordaza. Y al final dijimos, si nos descuidamos, estos realmente nos retrotraen 50 años atrás. Por eso fundamos Podemos, convencidos de que había que romper esa inercia. Y fijaos, estábamos convencidos de que lo que nos estamos jugando es un cambio en el contrato social, no solamente en España, sino en toda Europa. Hace 5 años el presidente de la patronal francesa dijo que había que sacar de la Constitución francesa todos los artículos que metió dentro el Consejo Nacional de la Resistencia. Sabéis que en los años 30 la derecha se hizo fascista, nazi, y los abogó a la Segunda Guerra Mundial, pero fueron derrotados. Y quienes construyeron la Constitución francesa del 46, la italiana del 48, la Grundgesetz alemana del 49, fueron los de la resistencia, los que pelearon contra los nazis. La gente en aquel momento de la izquierda, les sobran todos esos artículos que defienden los derechos laborales, les sobran todos los artículos que defienden una democracia participativa, les sobra incluso el Estado de Derecho, y ahí están negociando tratados internacionales donde desaparece la jurisdicción de los propios países. Y nosotros dijimos que o hacíamos algo o ese contrato social que estaban construyendo era el que se iba a quedar. El Ministerio de Fomento privatiza una parte importante de AENA y nos dice que tenemos que pagar otra vez las autopistas de peaje. De Industria quiere que nos olvidemos de que Aznar, cuando privatizó Endesa, desde entonces ha aumentado un 80% la factura de la electricidad. Y hay gente que nos pregunta cuando salimos fuera, oye, ¿y por qué tenéis este jaleo con la electricidad? ¿Por qué pagáis una electricidad tan cara? ¿Por qué le regalan tanto dinero? Y le decimos, coño, porque cuando salen del gobierno les colocan de eso, les colocan a funcionar. ¿Cómo van a colocar a ellos? Están las puertas de la tele. El Ministerio del Interior, ya lo he dicho, hay gente que se preocupa y dice, no entendemos por qué no tenemos presencia en Europa. Es que no quieren nombrar ningún español en ningún cargo. Demonios, si es que piensan otra vez que empieza la dictadura al sur de los Pirineos, si es que la ley Mordaza ha sido cuestionada por todas las asociaciones de derechos humanos, todas las asociaciones de derechos humanos europeas, y esto de repente les da lo mismo. ¿Será que tienen nostalgia de los 40 años? Pero se equivocan en una cosa, no tenemos miedo, no tenemos ningún miedo. Ya veréis. Ese que nos acusaba a nosotros de hasta de la muerte de Manolete, de repente, fijaos, no tiene ningún tipo de problema en ir a abrazarse, ¿no?, con Irán.
Y como decía Rafa, han querido que nos olvidemos de esos 200.000 hermanos que eran españoles y por cobardía, por miedo abandonamos, reclamamos al Sáhara como hermanos y sus derechos. No nos olvidamos tanto discurso que resulta que los comunistas habían levantado el muro de Berlín, malditos comunistas que hacen muros. Pues reclamamos el muro en México, reclamamos el muro contra los hermanos palestinos que hay ahora mismo en Palestina. No nos olvidamos de eso. Yo voy a contarlo. El ministro de Defensa, yo recuerdo que al nombrar al ministro de Defensa le preguntaron que era un nombramiento raro y dijo a Rajoy: es un técnico experto en el sector. Era el presidente de una empresa que lo habían colocado para recuperar los 43 millones que habían perdido al tener que entrar en vigor la prohibición de las bombas racimos. Y eso es lo que ha hecho, recuperar ese dinero. El ministro de Educación, que disfruta de violines y velas en París, lleno de amor, por supuesto, a nuestro cargo. El señor Wert, que ha hecho la ley más contraria y ha generado, le damos las gracias, una de las cosas más hermosas de nuestro país, las mareas verdes. Fijaos que yo soy profesor de universidad. Soy profesor de universidad y todos los años, y si me apuráis todos los días, me acuerdo de caras que vi en el primer curso y ya no las veo en el segundo curso. Nos faltan 45.000 estudiantes universitarios que no han podido pagar las tasas. ¡Vais a regresar en cuanto gobernemos! Resulta que suben el IVA cultural y la gente luego se queja, ¿no? Que si la gente, que si se baja películas, que si... Pero, demonios, ¿qué pasa? ¿Que queréis otra vez que la cultura sea solamente para los ricos? Fijaos que la sanidad también es relevante. El decreto 1216 de 2012, con el copago farmacéutico, avisan a los abuelos: pórtense bien y estén contentos, que les hemos subido apenas 2, 3 euros al mes cuando estáis pagando el copago farmacéutico. Y tenemos que acordarnos, abuelos, que estáis sosteniendo con vuestra exigua pensión a los hijos y a veces a los nietos. Hay que ayudaros porque habéis trabajado toda la vida. No podéis tener esa incertidumbre. Retiraron la tarjeta sanitaria, recordáis, a los inmigrantes, y nos llenaron de vergüenza retirando esa tarjeta sanitaria. El Ministerio de Agricultura, donde los trabajadores del campo están produciendo por debajo de los costes. En fin, nos dicen, fijaos, que todo es maravilloso. Y yo siempre lo tuve que contar, es un poco pesado, pero me acuerdo de la historia de ese tipo que se muere y dice: se jodió. Pero de repente llega a un vestíbulo y le dicen: ¿cielo o infierno? Y da que se puede escoger y dice: esto es del Papa Nuevo este. Yo vengo diciendo que este Papa nos ha salido bueno. Tiene peleas con sectores muy conservadores y yo creo que nos ha salido bueno, fijaos, porque por dos cosas. Una vez le preguntó el Che Guevara a Fidel Castro: Fidel, ¿tú crees que alguna vez nos llevaremos bien con los americanos? Y dijo: uff, cuando hay un presidente de los Estados Unidos negro y un papa latinoamericano. Y fijaos, este papa es un papa que tiene sensibilidad social. Hay otras cosas que vamos a tener que pelear, no tiene sensibilidad con otras cosas. Y es verdad que estáis peleando, pero para mí hay un rasgo que me hace tener simpatía a este papa, y es que la frase que más repite todo el mundo de él es: este va a durar poco. El tipo este se muere, llega a un vestíbulo y dice: ¿cielo o infierno? Dice: ¿puedo ver los prospectos o algo? Y dice: bueno, puede ir directamente. Bueno, dice: pues vamos a empezar por el infierno. Baja al infierno, le abren la puerta, regulación del aire acondicionado, ríos de leche y miel, comida de todo tipo, música en directo. Rafael no se había muerto todavía, entonces era más bueno todavía. Ya digo, manjares, sexo del bueno, sexo del malo. Aquello era todo está bien. Dice: ¿quiere usted ver el cielo? Dice:
casi no me hacía falta, pero bueno, vamos a ir a verlo. Le suben al cielo y está allí Gandhi, todos ahí tocando la lira, todo armonioso, todos pensando en sus cosas encima de una nube. Dice, bueno, cielo e infierno. Bueno, infierno, ¿no? Le bajan al infierno y nada más abrir la puerta le clavan un tridente en el trasero, le empiezan a surgir llamaradas, le atan a un poste ardiendo con correas que le pinchaban, le clavan y le azuzan con pinchos. Inda le grita, ¡chavista, chavista! Manuela le grita, ¡etarra, un infierno, un infierno! Y el tipo no entiende absolutamente, pero oiga, pero si ayer estaba maravilloso, es que ayer estábamos en elecciones. Entonces, nos vienen 2 meses, 50 días donde nos van a bombardear con lo maravilloso que es todo, porque están en elecciones y nosotros tenemos que tirar de memoria. Fijaos, no hace ni 2 años que existimos, 18 meses desde las europeas largos, ¿no? Y cuántas cosas han cambiado. Miramos hacia atrás y parece espectacular. Fijaos, hemos empezado a romper, más que roto, hemos empezado a romper muchos candados, cosas que parecía imposible que nadie los tocara. Los candados de la impunidad. Fijaos que hace una semana ocurrió una cosa muy hermosa en la Asamblea de Madrid y está ocurriendo en todos los sitios, ¿no? Y seguramente Montiel también sabrá cosas de este tipo. Y resulta que había un diputado del Partido Popular que había vendido unos asuntos, parece que estaba por ahí rato y no quería hacer la declaración de bienes. Y todos los partidos le habían permitido obviar la declaración de bienes. Pero ahí estaba la gente de Podemos y dijo, o haces la declaración de bienes o tienes que presentar la dimisión. Y tuvo que presentar la dimisión. Lo despidieron aplaudiendo a los diputados del Partido Popular. Se fue porque había gente de Podemos en ese parlamento. Estoy pensando, los candados que parecía imposible, los candados, fijaos, de la Casa Real. Parecía que eso era eterno, que no se podía tocar. Y resulta que el rey Juan Carlos planteó que le dolía profundamente en la situación de los jóvenes españoles y que estaba todo el día poco menos que deprimido porque el paro entre los jóvenes, y dijo, bueno, pues voy a pegar unos cuantos tiros a la madre de Dumbo a ver si se me pasa la tristeza. Y entonces se rompió la cadera y nos enteramos de que no le dolería tanto, ¿no? Porque estaba por ahí, ya digo, dedicándose a sus menesteres y por lo visto también con una señora, lo cual me parece genial. Pero hombre, luego no nos des la tabarra el 24 de diciembre con la familia católica, apostólica y romana. No seas hipócrita. Entonces, resulta que hay impresiones y va y dice, y sale y dice, siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar. Fijaos el discurso, lo tuvieron que grabar 2 veces. Yo contaba esta tarde, con los compañeros que coño, si sale el rey y dice, a jurar cielos pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nacía entiendo, ¿qué delito cometido? Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Coño, rey Juan Carlos. Y nos ponen a este jovencito, cuidado, cuidado, porque parte del plan, ahora lo vamos a ver, tiene que ver con qué va a hacer Felipe VI. Empezamos a romper los candados del PSOE. Yo vengo contando que todavía hay veces por la noche que me despierto bañado en sudor y atemorizado, porque recuerdo que hubo una asamblea extraordinaria del Partido Socialista donde volvieron a elegir a Rubalcaba. Y recuerdo que Rubalcaba, y me levanto por la noche con miedo, porque recuerdo a Rubalcaba diciendo, hemos vuelto. Y yo decía, ¿a dónde te habías ido? Fijaos que han tenido que corriendo y deprisa buscar un recambio para Rubalcaba, y de repente vieron que Pablo Iglesias pues iba en camisa, que iba remangado, y de repente dijeron, uno que
y les ha salido uno que se parece a Julio Iglesias, pero ahí van intentando. En fin, mira, los candidatos de la reforma constitucional, parece que no se podía de modo alguno tocar la Constitución. Ellos sí podían. Resulta que ellos sí que pudieron porque lo mandó Europa cambiar el artículo 135 y decían que nosotros los españoles no teníamos la madurez, Maduro, lo siento, retiro. No teníamos la condición adulta suficiente como para cambiar la Constitución. Y resulta que, fijaos, nosotros dijimos, aquí hace falta discutir la Constitución. Y aquí hay problemas que solamente nos vamos a solventar cuando nos discutamos entre todas y todos. Esto no puede solventarse otra vez con 7 padres de la Constitución. ¿Qué pasa? ¿Que no había ninguna madre para hacer la Constitución? Porque muchos partidos ya están hablando de la reforma constitucional, ya no tienen ningún problema al respecto. Y fijaos también nosotros que os he dicho que tenemos, yo creo que este Papa es bajo, pero eso no significa que no queramos también revisar un concordato que fue aprobado antes de la aprobación de la Constitución española. Si la Iglesia tiene que pagar impuestos por el IBI, tenemos que sacar los principios de las iglesias. Por si fuera poco, resulta que el otro día nos cuelan que querían meter en el currículum de las escuelas tauromaquia. Nos decimos una cosa, con la boca muy alta, con la voz muy alta y con la boca muy clara. Torturar animales no es cultura. Y con nosotros esto se va a terminar. Se va a terminar. Quien no respeta a los animales, no respeta a las personas. Ni siquiera 2 años, os decía, y que parece ya un siglo. Hemos aprendido mucho de todos estos procesos. Hemos aprendido constantemente de todo lo que nos iba ocurriendo. De cada proceso electoral, porque se nos convertían, fijaos, en palos en las ruedas y sacábamos lecciones. Fijaos que muchas de vosotras y de vosotros os entristecisteis con el resultado de las elecciones catalanas. Cometimos errores. Cometimos el error de pensar que en apenas 2 meses podíamos hacer conocido a un candidato, pese a que fuera una hermosísima persona, Luis Rabel. No es real. En 2 meses no das a conocer a un candidato. Cometimos también el error de buscar un nombre enrevesado. Donde había un sí, que ya no sabía si era el Junts pel sí, el Cataluña sí que sí, o qué era lo que estaba realmente discutiendo. Por cierto, sacamos lectura de ese error del nombre, y os aseguro una cosa: ninguna mesa electoral en España no va a contar con una papeleta donde aparezca el nombre de Podemos. Fuimos muy honestos y dijimos en Cataluña algo que podemos decir en cualquier rincón del Estado. Dijimos que estamos a favor del derecho a decidir, porque nos parece que es un derecho democrático esencial. ¿Qué nos ha ocurrido? Que en el 77 lo teníamos claro y en 2015 se nos ha olvidado. ¿Vamos marcha atrás o qué? Pero al mismo tiempo, fijaos que estábamos absolutamente convencidos del derecho a decidir. No estamos a favor de la independencia. Y eso también lo tenemos que decir con absoluta claridad. Estamos peleando por una España de la cual nadie se quiera ir. Yo me acuerdo perfectamente cuando era pequeñito, que uno ya va teniendo su edad, de las pesetas de Franco, que decía: España, una grande y libre. Decía, claro, una, porque si hubiera otra nos iríamos todos a la otra. Y fijaos, esa honradez, esa... ¿Me tengo que callar ya? Yo soy muy disciplinado, más o menos. Resulta que, fijaos, la honradez en Cataluña, la honradez nos va a brindar un resultado espectacular en diciembre. Nos han ocurrido cosas hermosas. No sabéis cuánta gente nos paraba por
la calle y nos decía: voy a votar independentismo porque quiero romper de alguna manera esta parálisis. Y sé que votando independentismo obligo a mover fichas, pero en diciembre os voy a votar a vosotros. ¿Cuánta gente? Mirad, el 85% de la gente de Cataluña está a favor del derecho a decidir. Y nosotros hemos defendido el derecho a decidir. Y más de un 65% no es independentista. Y hablamos también a esa gente. Nadie va a tener nunca un buen resultado en el conjunto del Estado si no tiene un buen resultado en Cataluña. Nuestra honradez, que nos ha llevado a tener un mal resultado en las catalanas, nos garantiza un excelente resultado en diciembre. Así que nadie os hable de tristeza, porque esa tristeza la vamos a recuperar en diciembre gracias a haber sido honestos, gracias a haber sido gente con capacidad de resultados. Fijaos que hemos tenido también aciertos. Claro que hemos tenido aciertos. Si no, no estaríamos aquí. Yo planteé antes del verano que Podemos tenía que garantizar ser una fuerza política identificable. Y fijaos que nos invitaban por muchos lugares a desaparecer, a sumergirnos en sopas de siglas, a cambiarnos el nombre, a disolvernos en otro tipo de fuerzas. Y dijimos: no podemos hacer eso. La gente necesita votar una fuerza como Podemos. En el Parlamento hace falta que haya una fuerza política que represente de alguna manera un ánimo común. Decíamos cuando construimos Podemos que ese vapor social que significaba el 15M, por cierto, si el 15M está muerto, ¿por qué estamos aquí tantísimas personas? En alguna caldera todo ese vapor para que la turbina se pusiera en marcha, y eso es Podemos. Pero también aprendimos y tenemos una ventaja que no tiene ningún otro partido, y es que no somos patriotas. Podemos es una herramienta hermosa que vamos construyendo con muchos errores, pero solamente es una herramienta. Y planteé al comienzo de verano que no pasaba nada por ser Podemos guión, lo que fuera, que tenemos la suficiente confianza en lo que estamos haciendo para invitar a gente que no quiere estar en un partido, o gente que viene de otras realidades, para que pudiera trabajar con nosotros. Y eso, fijaos, significa, como os decía, que no va a haber nadie haciendo esa pregunta que tanto nos ha partido el corazón durante los últimos meses. ¿Dónde está la papeleta de Podemos? ¿Dónde está la papeleta de Podemos? La vais a tener en cada colegio electoral. En nombre de Podemos. Hemos tenido aciertos, claro que hemos tenido aciertos, y los aciertos muchas veces han tenido que ver con que somos un partido político, una fuerza política que no debe dinero a los bancos. Y eso te da mucha libertad. Te da mucha libertad. Fijaos que el Parlamento Europeo, que es un sitio rancio, un sitio donde se gestó con Juncker y compañía, recordáis aquellos entramados fiscales para que las grandes empresas no pagasen impuestos. Es un sitio donde parece que decir barbaridades era gratis. Y resulta que el otro día un diputado de la extrema derecha dijo que los inmigrantes son una plaga. Y resulta que había ahí un chaval que le dijo: si tú dices que los inmigrantes son una plaga, yo te digo en tu cara, aquí en este Parlamento, que tú eres una basura. Gracias, Pablo Iglesias, por darme la dignidad del Parlamento Europeo que los demás compañeros de ¡Bravo, presidente! Fijaos que estamos en la liga, claro que estamos en la liga. Las encuestas son armas de desinformación masivas. Es que no nos acordamos de que nos decían que no existíamos en las europeas. Y Arriola, ese gran gurú, dijo: unos frikis, unos perroflautas. El otro día Arriola llamó a Rajoy y le dijo: oye, tienes que recibir a Pablo Iglesias. Y dijo: ¿por qué? Porque si no lo recibes, suben mucho en las encuestas y además tú te lo vas a traer para tú tráetelo para aquí, lo envuelves con esa mirada hipnotizante que tienes. Y le dice a Rajoy, le dice: coño, pero no eran unos perros flautas. Tengo información de que ya se duchan todos los... Fijaos que de repente Rajoy tiene un plan. El plan es construir unos nuevos pactos de la Moncloa.
¿Recordáis los pactos de la Moncloa, un año antes de la Constitución, donde el Partido Comunista le ofreció a Suárez la paz laboral después de un mal resultado en las elecciones, y le quedaba Comisiones Obreras y le ofreció la paz social de Comisiones Obreras para que después pudieran tener un espacio, uno de los padres de la Constitución, fuera del partido? Digamos que los pactos de la Moncloa lo que buscaban era rebajar la conflictividad laboral, y pese a los pactos de la Moncloa, el 78 y el 79 fueron los 2 años de mayor conflictividad laboral de la historia de España. ¿Qué está buscando ahora Rajoy? Lo que dijimos hace un par de meses. Cuando nombra a Albiol, el candidato en Cataluña, estaba claro que Rajoy iba a asumir que no le interesaba perder en Cataluña porque no tenía prácticamente apoyo, pero iba a construir el discurso de que se rompe España, para poder ir a las elecciones de diciembre con ese discurso. Y en ese discurso se encuentra perfectamente con el Partido Socialista, porque una de las tareas históricas del Partido Socialista ha sido darle credibilidad y legitimidad a la monarquía en nuestro país. Y resulta que, fijaos, a eso se apunta también Ciudadanos, y ya lo han dicho, dijeron, vamos, si se apunta aquí también, Podemos está cerrado. Lo que no contaban es que somos un partido lleno de dignidad, y Pablo Iglesias fue a la Moncloa a decirles: por nosotros, no cortéis este moribundo palacio. Pues no estamos. Me ha salido a decir los otros, los constitucionalistas, lo contaba antes Rafa, los constitucionalistas resulta que son los que han reformado el artículo 135, los constitucionalistas son los que han convertido el título primero en papel mojado, los constitucionalistas son los que han podrido la independencia del Poder Judicial. Esto es como cuando en el 36 se levantaron y se llamaron los nacionales. No os creemos, amiguitos, no os creemos. Lo ha planteado Rafa también, cuando hemos hablado de esto, nos hemos hecho rasguños en este viaje. No reconocerlo sería absurdo. Nos hemos rasguñado porque pensábamos que solamente por convocar una nueva fuerza política heredera de alguna manera del 15M, con eso conjurábamos todos los males. Y no es cierto. No es cierto. Y sin darnos cuenta, ese dicho tan castellano de dar un carguillo y verás cómo es Juanillo, se nos coló también en los círculos. Y gente con un carguillo se creyó que tenía valores para mandar a los demás cosas y no correspondía. Nos pasó también una cosa para la cual creíamos que estábamos vacunados, y era que nosotros lo planteábamos, decíamos, somos una máquina de amor. Yo decía, recuerdo cuando hicimos la presentación en el Cine Palafox, yo decía, somos una máquina de amor, porque si ha bastado que nosotros existamos, dije hace un año y pico, dije, y de alguna manera expandimos tanto nuestra capacidad de amor que en Izquierda Unida ahora hasta quieren a Alberto Garzón. Porque antes no lo querían. No lo querían. Fijaos que yo he planteado muchas veces que esto merecía la pena, este esfuerzo, si hacíamos política de manera diferente. Y me habéis escuchado mucho decir durante las diferentes campañas electorales que, por favor, que si alguien iba a los círculos y decía que en nombre de su experiencia, de sus lecturas, de su mucho saber, esa frase, yo no estoy aquí para hacer amigos, que de mi parte lo mandéis un poquito a la mierda. Estamos aquí para ser amigos. Estamos aquí para hacer política de otra manera. Si no nos queremos, ¿qué coño? ¿Qué demonios? No lo hemos hecho bien. Y hay mucha gente que se marchaba porque de repente iba a los círculos y se aburría o no lo entendía o estaba harto de pelearse con gente que tenía comportamientos que no eran los de la nueva política que deseábamos. Dejadme deciros una cosa, y os lo digo una persona que salió de la ejecutiva de Podemos. Por favor, necesitamos a esa gente sensible, a los que os decepcionasteis, a los que os marchasteis. Sois lo que realmente debe ser Podemos. Esa gente con la sensibilidad de hacer las cosas de manera diferente. Teníamos la pelea en ese doble eje que construimos, el eje representativo
comunicativo, mediático, esa maquinaria electoral para combatir contra el bipartidismo, le echamos mucha carne a esa locomotora, íbamos sacrificando vagones. Entendimos al comienzo, hicimos Paco y yo un libro, y sabíamos que la única vacuna para que no nos convirtiéramos en un partido como los demás eran los círculos, era esa herencia asamblearia, horizontal, participativa. Pero pese a que lo sabíamos, al final dices, ¿con quién me reúno? ¿Con un grupo de gente o me reúno con los alcaldes? ¿Con quién me reúno? ¿Con un grupo de trabajadores o con los sindicalistas? ¿Con quién me reúno? ¿Con un grupo de personas o voy a la televisión y hablo a millones? Y al final, fijaos, fuimos siendo rehenes de esa lógica. Y hay algo que tengo que deciros, y os lo digo desde una persona que estaba en la ejecutiva y salió haciendo esta reclamación, y no me he ido, sigo en Podemos. Recuperemos los círculos como el corazón. Pero fijaos también, no nos engañemos, los círculos también han cometido errores propios. ¿Cómo es posible que 2 o 3 personas hayan cargado contra círculos donde había 100 personas? ¿Cómo es posible que unos pocos han tenido la capacidad de acabar con mayorías? ¿Cómo es posible que hayamos repetido la historia de familias no ideológicas dentro de los círculos? Esto es una culpa nuestra, no es una culpa ni de Vista Alegre, ni de la cúpula, ni de nadie, es nuestra. Asumamos que también hemos cometido errores desde abajo, porque es la única manera de solventarlos. Asumamos también nuestra responsabilidad. Aparte de nuestros errores, es evidente que los ataques hicieron su parte. En enero cometimos 3 grandes delitos. El primer delito es llenar la Puerta del Sol de Madrid con aquella marcha del cambio. Una marcha del cambio que, y quiero decirlo ahora, no hubiera sido posible sin las marchas de la esperanza que recorrieron toda España. Gracias a las compañeras y compañeros que previamente hicieron ese esfuerzo. Las marchas de la dignidad. Y fijaos que de repente cientos de miles de personas en la calle de Madrid, y una semana antes había ganado Syriza en Grecia, y llaman de Bruselas, tenéis, o de Berlín, tenéis eso, ¿haben Sie das verstanden? Lo digo en alemán para hacerme listo. ¿Tienes eso? ¿Lo has entendido lo que está pasando o qué? Y entonces dicen, ya estamos trabajando en ello. Y encima, fijaos, había unas encuestas que decían que perdían Madrid, que perdían Barcelona, que perdían Valencia, que perdían Valencia. ¡Qué miedo les daba! ¡Qué miedo les daba! Pensaban que era para siempre. Y os dais cuenta, fue precisamente en enero donde empezaron los furibundos ataques contra nosotras y nosotros. Sí. Brutales. Toda la maquinaria mediática, todos los partidos. Había noticias que decían, según fuentes de la seguridad del Estado, ¿recordad? Es decir, que Soraya, que había cambiado la ley para controlar ella el CNI, parece que también filtraban información en esa dirección. Y de repente nos empezaron a acusar de cualquier tipo de barbaridad. Había momentos en donde decíamos, ¿pero qué ha pasado aquí? Yo recuerdo que le dije, Rafa, se me ha ocurrido un plan. Como no podemos gestionar tantos ataques, tenemos que repartirnos aquí las cosas. Y le dije, los lunes, los miércoles y los viernes vamos a ser etarras. Los martes, los jueves y los sábados vamos a ser chavistas del mundo. Yo ingenuo le dije a Rafa, y los domingos, como somos un país católico, descansamos. Y digo, Rafa, no. Los domingos va a ser lo peor. Los domingos va a ser un domingo para los homosexuales que ahorcamos de la grúa, otro domingo para el defraude fiscal, otro domingo para la financiación ilegal de nuestro partido. Ya verán los domingos que nos vamos a pegar. Fijaos, ataques muy fuertes. Por cierto, ataques llegamos a asumir cada uno, yo no sé si he tenido 12 querellas, 13. Ya perdí la pista. ¿No? Porque también nos querían tener preocupados con ese tipo de ataques para que no tuviéramos ni fuerzas ni ganas de hacer ninguna otra cosa.
Ataques, fijaos, ya digo, muy fuertes, que cuando te ponían una querella salían a 5 columnas en la prensa, y abrías los telediarios, y había tertulias de todo tipo. Y resulta que después, cuando la jueza archivaba, como en mi caso, mis querellas por fraude fiscal, eso no lo veíamos en ningún tipo de titular. Y al final la gente decía, ah, calumnia, que algo queda. Calumnia, que algo queda. Estoy acordando que un día me llama mi hermano y dice, Juan Carlos, pon la tele. Y que la tele que dice, pon 13 TV. Y digo, hombre. Espera que la sintonice. Por cierto, Papa Francisco, aquí hay medios de comunicación de la conferencia episcopal que son de todo menos cristianos. Haz algo para acabar con esa gente que está engañando. Entonces, dice mi hermana, pon la tele, que están hablando de ti. ¿Vale? Y había un programa que se llamaba Desmontando a Monedero. Y había... Esto me acordaba porque me lo han recordado los alumnos este año. Y resulta que había en blanco y negro una señora de espaldas, una supuesta alumna mía de espaldas, con el pelo así, con música de esa de psicosis, esa de... Y como muy tenebroso. Ella hablaba como la niña del exorcista, ¿no? Iba y dice, monedero en clase, sienta en un lado a los negros, a los inmigrantes y a los minusválidos, y en el otro a los normales. Cuéntame la música. Y repite, monedero, nos sienta en un lado a los negros, a los inmigrantes, a los minusválidos, y en el otro a los normales. Queda la plató, y creo que Isabel San Sebastián, intolerable. ¿A dónde vamos a parar? Esto no hay quien lo soporte. Bueno, fijaos, ataques que también hicieron Sumella. ¿Recordáis que iban a quitarle la segunda casa a la gente? Y que si alguien tiene una habitación también íbamos a meternos, íbamos a meterle a alguien en la habitación. Íbamos a abolir la Semana Santa. Yo estoy contando un chisme estos días. Una señora que... Las fallas también. Las fallas, íbamos a... En fin. Y resulta que, fijaos, una señora que es... Ella es como es, pero es una mujer decente. Que es Carmen Lomana. Resulta que me invitan al roscón famoso de Carmen Lomana. Y yo le digo, Rafa, ¿tengo que ir? Y dice, Rafa, ¿tú estás seguro? Y digo, hombre, seguro. Pero allí vamos a poder hablar con gente que no se nos acerca. Pues venga, sé un soldado y ven. Antes los revolucionarios iban a la sierra, ahora van a los platós de televisión y al roscón de Reyes de Carmen Lomana. Entonces, yo llego allí, eso bien, y yo todo así aterido. Mucha gente, muy acá, famosos, ricos. Y ahí, todo apretadito. Me venían a traer comida. ¿Tiene usted algo? Y yo, no. Me traía bebida. ¿Quiere usted beber? No. Al día siguiente la prensa del Corazón dijo, Monedero es muy frugal. Apenas probó bocado y no bebió nada. Es que estaba ahí, que no podría. Bueno, el caso es que, fijaos, estoy contando cosas que no iba a contar. Bueno, sí, lo va a hacer la hora. Bueno, entonces, fijaos, entonces, no venían uno a uno. Entonces, yo estaba ahí y hacían tener así como... Este bicho raro. Ya, y entonces hacía un corrillo, ya cuando se hacía un corrillo me preguntaban, ¿no? Entonces, en el segundo corrillo viene una señora que tenía estudios, que trabajaba como una alta tratante de arte, de cuadros y esas cosas, y me dice, me ve así como, ya va a ser alta, me ve así como bajito y decía, ¿y es verdad que vais a morir la Navidad? Sí. Y yo la miro y le digo, pues mientras que siga viendo boletines de buen comportamiento del niño Jesús, no. Entonces, fijaos, viene la abuela de Carmen,
enhorabuena por defendernos, ¿eh? Le han retirado el saludo, le han echado de restaurante, para que os hagáis una idea, ¿no? Y no es que sea una mujer entregada a la causa, simplemente que ha exigido, ¿no? Por lo menos nos escucharon. Bueno, pues viene Carmen y dice, tratad bien a mi invitado. Y dice la señora esta que vamos a ver allá, dice, tú no sé por qué les defiendes si te van a quitar esta casa. Y yo digo, hombre, yo me acordé del doctor Cibago, digo, hombre, quitar la casa no, pero había una sala grande, digo, aquí con un par de cortinitas, un par de familias. Y fijaos, de repente dice, ¿ves? Y digo, señora, que era broma. Sí, broma. También era broma lo de María Antonieta, y mira cómo acabó. La Revolución Francesa. En fin, han sido 6 meses brutales de ataques, de todo tipo. Por tierra, mar y aire. Y nosotros necesitábamos también reforzarnos y recordábamos que no veníamos de la nada. Hemos estado constantemente recordando de dónde veníamos, recordando las 2 preguntas del 15M. La pregunta de la democracia representativa, ¿por qué no me representas? Y la pregunta de la economía social, ¿por qué me excluyes? Y fijaos, cuando estaba yo pensando, ¿no?, en la recta final esta a la que enfrentamos, no me acordaba de los primeros meses, cuando empezamos a recorrer toda España para fundar Podemos. Y me acordaba también de las cosas que decía Rafa, de esa necesidad de los colibríes, ¿no?, de hacer cada uno su parte. Pero me acordaba también de la realidad de aquel momento. Y me acordaba, fijaos, de aquella mujer que fue a un concejal del Partido Popular a decirle que no podía alimentar a su hijo, y le contestó, haced memoria, si no puedes alimentar a tu hijo, lo das en adopción o te metes a puta. Y yo dije, tenemos que hacer un partido donde esta gentuza no pueda nunca más decirle a ninguna española, a ningún español, una barbaridad de ese tipo. Y se rompió las vértebras, recordar, una trabajadora. Y me he acordado también de que justo hace un año, en noviembre, le dimos 1.350 millones a ACS de Florentino Pérez, de la empresa Castor. ¿Recordáis? Una empresa, 1.350 millones, que de repente hubo 500 temblores. Y sabéis que el Partido Socialista firmó un contrato con ellos donde decía que si había temblores, aunque fuera por errores en la medición de los movimientos sísmicos, había que pagar la indemnización. Y el Partido Popular fue el que firmó el decreto, 1.350 millones de euros. Y uno dice, ¿cómo no vamos a levantar las alfombras? ¿Cómo no vamos a revisar todos los contratos? ¿Y cómo no nos van a tener miedo si saben que vamos a hacerlo? Porque sus nombres aparecen en la pública, en la pública, en todas las empresas de corrupción de este país. Os decía, para terminar, que tienen un plan de reformas cosméticas, que toda esta voluntad popular de transformación se quede en nada. Hacer pequeños cambios para que Felipe VI pueda decir que empieza un nuevo reinado, donde de repente, como antes nos contaba Ángela o nos contaba Rafa, o seguramente os ha contado Antonio, esa necesidad que tenemos de constitucionalizar los derechos sociales, esa necesidad de quitarle el miedo que tiene en nuestro país mucha gente porque no llega a fin de mes, porque no puede pagar la escuela, la universidad, porque retrasa una operación, porque de repente no puede tener ocio, porque le desahucian de su casa, porque le hacen tener la sensación constante de que no puede tener certidumbres. Eso nos lo quieren convertir en una nueva ley. Recordad, por favor, el Tratado de Reforma de la Constitución, aquel proyecto, ¿recordáis? Que votamos tan deprisa. Y nosotros pensamos, los españoles, fuimos de los primeros que lo votamos. Hubo mucha abstención, pero votó mayoritariamente la gente a favor de aquello. Y fijaos por qué. Porque siempre hemos pensado que todo lo que venía de Europa era bueno. Porque durante la dictadura, Europa era un faro de democracia. En cambio, recordad que en aquel proyecto de tratado constitucional desaparecía el derecho al trabajo y lo sustituían por el derecho a buscar trabajo. Fijaos que esa idea es real y están intentando construir una nueva constitución europea donde desaparezcan todos estos derechos. Y aprovecho para decir una cosa, Pedro Sánchez, no seas hipócrita, no digas una cosa aquí en España y en Bruselas estás aprobando el Tratado Transatlántico de Inversiones y Comercio, donde estás haciendo esta constitución. No seas hipócrita.
cuestiones, este plan que tienen de un segundo pacto de la Moncloa, de reformas mínimas para que no seamos nosotras y nosotros los que debatamos todos estos cambios constitucionales, como si, os decía, no tuviéramos la madurez posible. Solamente lo podemos solventar con memoria, memoria y más memoria. Estoy contando en todos lados una historia porque me estremeció cuando la leí. Somos deudores en nuestras propuestas constitucionales de muchas cosas de la Comuna de París. En la Comuna de París, fijaos, había muchos inmigrantes que fueron los que lograron muchos derechos que después iban a incorporar a la Constitución francesa. La Comuna de París reclamó la igualdad entre hombres y mujeres, reclamó separar Iglesia y Estado después de la Revolución Francesa, reclamó viviendas populares, reclamó que no echaran las casas abajo para construir grandes centros para los ricos, reclamó igualmente que se rebajaran las jornadas laborales, pero tuvieron un problema, es que se enfrentaron al ejército de Versalles y al ejército también de Bismarck. Ya estaban los alemanes enredando. ¿Y sabéis qué ocurrió ahí? Muy importante, que cuando se levantan los comuneros, Bismarck decidió en 1871 soltar a todos los soldados que había apresado en la lucha franco-prusiana, porque dijo Bismarck, son más peligrosos los comuneros contagiándome a mi gente que los soldados del rey. Ya derrotaré otra vez a los soldados del rey, pero estos tipos no pueden, y estas tipas no pueden contaminarme a mi país. Y soltó, y al final los comuneros tuvieron que pelear contra el ejército prusiano y contra el ejército del rey, y fueron derrotados. Bajan de Montmartre atados con cuerdas, vejados, humillados, y un sargento a caballo, todo acusado con su bigote, le dice al sargento, me sacas a los que tengan el pelo blanco. ¿Por qué? Que me saques a los que tengan el pelo blanco. Y ese sargento, a puntapiés, los lleva a la gente del pelo blanco contra una pared y allí mismo los fusila. Y el sargento le pregunta, ¿por qué ha hecho usted eso? Y dice, no entiendes nada. Esta gente con el pelo blanco ya era mayor de edad en 1848, cuando la revolución, y les masacramos. Y sin embargo ahora, recordando aquello porque ya tenía mayoría de edad, han vuelto a levantarse. Estos son los peligrosos. ¿Y sabéis por qué os cuento esta historia? Porque en España la democracia no la trajo ni el rey, ni Suárez, ni Fraga, ni Felipe González. La trajeron la gente del pelo blanco que seguís peleando hoy, todavía, por una democracia por esta. Gracias. No puedo no decir. Rafa, yo desde que conozco a Rafa he tenido esta sensibilidad y no siempre la hemos tenido. Recuerdo que de repente el Partido Popular, fijaos, entendió que podía conseguir votos en el sector más conservador retrotrayendo 30 años atrás la ley del aborto. Y el Consejo de Ministros lo aprobó y todas las diputadas y todos los diputados del Partido Popular en votación secreta en el Parlamento votaron ese anteproyecto. ¿Y sabéis qué ocurrió? Que de repente las mujeres jóvenes pensabais que ese derecho ya lo teníais y estabais paralizadas porque no habíais entendido que las luchas de ayer son los derechos de hoy y las luchas de hoy son los derechos de mañana. Y las mujeres mayores os quedasteis paralizadas porque dijisteis, pero si esta batalla ya la habíamos peleado y prácticamente solas, ¿qué está ocurriendo? Y al principio de las manifestaciones apenas había nadie, pero ¿sabéis qué hicisteis? Tirasteis de memoria y os acordasteis de aquella lucha y volvisteis a salir a la calle y echasteis a Gallardón a donde pertenece, al basurero de la historia. Gracias, mujeres, por vuestra memoria. Lo ha dicho Rafa, ¿cuánto tenemos que aprender? Porque en esta crisis de estafa, donde se han recortado los cuidados, donde se han recortado muchos servicios sociales, las mujeres habéis seguido teniendo vuestro empleo, habéis seguido militando, habéis seguido en las calles y encima os habéis echado a las espaldas todo el trabajo de cuidados. Gracias por vuestra generosidad, porque además, nos habéis enseñado una cosa, y es que nunca, lo dicho Rafa, nunca pedís para vosotras, pedís para los demás. Yo considero que Podemos va a ser el partido en el que yo sueño cuando las dirigentes sean mujeres. Gracias por vuestra idea.
en la recta final, en la segunda parte del partido, y tengo la sensación de que tenemos una ventaja, y es que somos más. Es imposible que esta discusión que está teniendo en Portugal para un gobierno de la izquierda fuera posible si no existiera Podemos. Estoy absolutamente convencido de que Jeremy Corbyn no hubiera ganado tampoco las primarias en Inglaterra del Partido Laborista sin Podemos. Se llamaba la prensa inglesa ellos se lo llamaban. Fijaos que ahí está aguantando también Syriza. Y cuidado, no le sigamos a Syriza, que es el hermano pequeño, lo que nosotros todavía no hacemos. Nosotros podemos hacer cosas que ellos no pueden hacer. Contaba el otro día que parece que es que les estamos reclamando a ellos que den un portazo. No pueden ellos dar un portazo. Nosotros tenemos más posibilidades de dar un portazo. Igual que los franceses, los ingleses, los italianos o los alemanes. Yo recordaba cuando la gente dice, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Veremos. Yo siempre cuento la historia de ese señor que se acuesta con su mujer 12 de la noche, está dando vueltas en la cama todo nervioso, y la mujer, ¿qué te pasa? Duerme, mujer, 1 de la madrugada, ¿qué te ocurre? Nada, nada, sigue durmiendo. 2 de la madrugada, estás muy inquieto, cuéntame nada. 4 de la madrugada, ¿me quieres decir qué demonios te pasa? Y dice, ay, mujer, le debo 30.000 euros al vecino y no se los puedo pagar porque no los tengo. La mujer se levanta, abre la ventana y dice, fulanito, que los 30.000 euros que te debe mi marido no los tiene y no te los va a pagar. Cierra la ventana y mi marido me dice, ¿pero qué haces? Y dice, el que no puede dormir ahora es él. Estamos en la recta final. Tenemos que volver sobre nuestros pasos. Hemos aprendido que sin la participación esto no va a funcionar. No basta con votar. Vamos a tener que al día siguiente seguir trabajando por esa España que queremos reinventar. Tenemos que otra vez confiar en la participación. Tenemos que entender que es imposible que sin pedir la colaboración de la gente esto no vaya a ningún lado. Y me encanta la propuesta de los carteros del cambio, porque es muy Podemos, es cariño, es cosas particulares, son cosas pequeñitas, pero que llegan a mucha gente. Tenemos que hablar otra vez de la casta y llamarles casta a los de la casta. Tenemos que ser inflexibles. Nos van a combatir. Van a ser 2 meses duros, pero como os decía antes, hay una cosa que a mí me da mucha fuerza. Y el otro día, cuando Pablo presentaba la campaña, y ya tanta gente joven, dije, tengo ya claro una cosa que siempre he soñado: saber que si caemos cualquiera de nosotros, hay 500 jóvenes que van a tomar nuestra bandera. Y así no hay miedo. Termino de verdad. La política de partido siempre decepciona. La política de partido siempre decepciona. Pensad en una junta de vecinos donde vivimos con ellos y terminamos también peleándonos. Hagamos el esfuerzo de entender que el miedo se lo hemos dado, el miedo a cambiar de bando, cuando dijimos que íbamos a formar un partido político y nos íbamos a presentar a las elecciones. Recordad que eso es lo que les asustó y eso es para lo que nacimos y lo tenemos a la vuelta de la esquina. Me gusta contar la historia que me enseñó mi maestro Jesús Ibáñez cuando nos quería contar un ejemplo y nos contó la historia de ese monje zen que ha dedicado toda su vida a enseñar a su discípulo a diferenciar entre lo que existe y lo que no existe, entre lo que es verdad y lo que es mentira. Y llega el día de la última lección y lo llama al salón de los pasos perdidos, ponte ahí abajo, le pone una recia vara de almendro encima de la cabeza y le dice: si me dices que esta vara no existe, te daré con ella en la cabeza. Si me dices que esta vara existe, te daré con ella en la cabeza. Y si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. La única solución es que le quites tú la vara al maestro y le digas: ¿y ahora qué? Decía Jesús Ibáñez que cuando algo es necesario e imposible, hay que inventar una nueva dimensión. Si es necesario que no te den con el palo en la cabeza, pero es imposible con las reglas que te han puesto, tienes que inventarte una nueva dimensión. Esa nueva dimensión, fijaos, son las elecciones del 20 de diciembre. Las enfrentamos, pese a lo que digan, con un Pablo lleno de fuerza y de ganas. Y ahí hay una cosa que no se han enterado, que Pablo, y lo conozco, Pablito, durante muchos años, si hay algo que hace es crecerse ante cualquier castigo. Nos enfrentamos a las elecciones del 20 de diciembre con los ayuntamientos del cambio. Estos que decían que iban a traer la
y han demostrado que se puede hacer política de otra manera. Y sabéis también cómo nos enfrentamos con la absoluta certeza de que vamos a tener un resultado espectacular. ¿Sabéis cuáles son mis dos pruebas? Una, lo mucho que nos siguen atacando. Y la segunda es que han tenido que llevar a Madrid a toda la derecha europea, a la Merkel, a Cameron, a Sarkozy, a Berlusconi, porque saben que pueden perder España, y si pierden España, pierden Europa. Que ya ni siquiera se apuntan a las filas del paro. Y por supuesto, una reforma laboral donde basta apuntar que prevés que vas a tener pérdidas para despedir a la gente. Y por supuesto, abaratar el despido. Cuando le preguntaba el otro día a Pepa Bueno en la SER a Rajoy, oiga, ¿y esto por qué lo han hecho? No, es que estaba todo mal, pero en cuanto a las cosas vayan bien, lo vamos todo a cambiar. Y le dice Pepa Bueno, pero entonces el despido 33 días, ¿lo van a cambiar también? Y dices, bueno, eso no. Fijaos que hay una cosa muy de fondo. Y por eso, fijaos, nació Podemos. Me acuerdo cuando discutíamos con los compañeros, una de las ideas que teníamos era que nos daba susto que lo que estaba ocurriendo en nuestro país se convirtiera en un hecho incontrovertible. Recordábamos que estaban saliendo los jóvenes expulsados de nuestro país porque aquí no tenían ni posibilidad de estudiar ni trabajo. Estaban resignando a los mayores, asustándoles que si había algún cambio iban a perder sus exiguas pensiones. Decían a los parados de larga duración que la culpa era de ellos. Contrataban economistas mercenarios para decir que no había alternativa. Si encima alguien protestaba, nos cargaban con la ley Mordaza y al final dijimos, si nos descuidamos, estos realmente nos retrotraen 50 años atrás. Por eso fundamos Podemos, convencidos de que había que romper. Estamos claros en una cosa. En las guerras siempre hay bajas. Y nos declararon la guerra. Y algunos tuvimos que abandonar algunas funciones, como por ejemplo mi tarea en la ejecutiva. Pero yo nunca abandoné Podemos y estoy encantadísimo de estar donde creo que correspondo, aquí abajo, con vosotras y con vosotros. He hecho un repasito, tú sí que eres guapo. He hecho un repasito y para ser justo me fui a la ABC. Mortificación. Y fijaos, me fui a la ABC a ver el balance de la legislatura, ¿no? Porque yo escuchaba el gabinete de prensa del Partido Popular en Radio Televisión Española. Mira que hay buenos trabajadores ahí. Y tengo que decir algo en Valencia. Me partió el corazón cuando los trabajadores del Canal Nou, después de que lo cerraron, hicieron aquel vídeo diciendo teníamos que haber estado aquí en el metro y no estuvimos, teníamos que haber estado aquí delante del juzgado y no estuvimos. Que nunca nos vuelva a pasar eso. Que estemos delante de los problemas, no al final. Es un repasito rápido, porque yo escuchaba a ¡ay, Montoro! Fijaos, le contaba hace un rato que es que, como animales heridos, tienen un problema, porque claro, para ellos el Partido Popular es una empresa, donde tienen que repartir sus beneficios y no les salen las cuentas. Y de repente, ¿qué actúan? Pues actúan como un pobre animal herido que se muere de sus propias heridas. Y Montoro está haciendo, ayer me lo contaban en Murcia, compañeros que están en la agencia tributaria, y me decían, no reconocemos en la historia de la agencia tributaria una etapa más triste, porque el Partido Popular ha hecho una cosa intolerable en democracia, que es utilizar los aparatos del Estado para luchar contra los adversarios políticos. Montoro, danos la lista de la amnistía fiscal. Montoro, dinos quién quiere mirar en su isla y deja de perseguir a los adversarios políticos. Ese Ministerio de Justicia que sube las tasas judiciales.
judiciales. Ese Ministerio de Justicia, que también lo comentaba Rafa, el 5 de diciembre va a hacer que 1.400 casos de corrupción, de corruptos financieros, de corruptos de la política, 1.400 casos puedan a Rajoy. Escuchaba a esta gente y decía, yo no entiendo este país del que me están hablando. Y haciendo un repaso rápido, veía que, vamos a ver, ministerio por ministerio, Soraya Sáez de Santamaría, y decía, pero Soraya, si negaste el asilo en un momento en donde la ciudadanía europea estaba reclamándolo, y menos mal que eso que decían que no servía para nada. Los ayuntamientos del cambio se adelantaron y accedieron que los refugiados tuvieran asilo y obligamos al gobierno a recogerlos. Gracias, ayuntamientos del cambio. Soraya, es que me acuerdo perfectamente. Vengo hoy a hablaros de memoria. Soraya Sáez de Santamaría, recordad cómo gestionó el ébola. Y aquel problema del ébola, ¿por qué fue? Porque empezaban a cerrar hospitales. Pero hay algo todavía que, como decía Margarita Nelken, ni olvido ni perdón, se nos están muriendo todos los días enfermos de hepatitis C, habiendo un gobierno que la mayoría son incapaces de darle las medicinas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! No es disparar conforme a la del rey. La Organización Mundial de la Salud puede asumir que si de repente hay un medicamento que puede salvar vidas, se puede expropiar. Está en las leyes. ¿Cómo puede nadie decir que un medicamento que se está negando a gente que está muriendo todos los días solamente lo entregan a cambio de dinero? Las carreteras, todo lo que ha permitido esos descubrimientos es de ellos, es de la comunidad. Y si necesitamos esa medicina, la queremos. Quedar cerrados por el recorte de los plazos de instrucción. Y fijaos que renueva la ley de enjuiciamiento criminal y ya digo, el 5 de diciembre ese Ministerio de Justicia nos deja ese regalito. Y por cierto, ahora que tanto nos preocupamos de los fiscales y de los jueces de otros lugares, yo les recordaría que el fiscal de España, el fiscal general de España, dimitió por presiones del Partido Popular. Menos preocuparnos por lo de otros lados y más preocuparnos por lo que nos pasa en casa. El ministro Guindos que dice que no nos han rescatado. Pues si no nos han rescatado, ¿dónde están los 47.000 millones que le hemos dado a los bancos? Porque que yo sepa, los pequeños empresarios, los autónomos, no llegan porque no les damos préstamos. Y resulta que sí que hay muchísimo dinero para los amigos banqueros. Aquellos, recordáis también que cuando se recuperó un dinero para los preferentes, llamaron a los grandes ahorradores, no llamaron a los pequeños. Y por supuesto, los ministros van a recibir a rato, pero todavía está que reciban a nuestros compañeros de las preferentes. Empleo. Resulta que, fijaos, ahora nos dice que es que, ¿de qué os quejáis? Pero que, ¿de qué os quejáis? Se ha venido a arreglar España. Claro, resulta que te empiezan a maquillar cifras y hay medio millón de españolas y españoles